Tardes. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Realmente me siento privilegiado. Un día domingo. Siempre yo digo que el domingo es el día del Señor y que los creyentes, un lugar tenemos que elegir estar, y es en la casa de Dios. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Y cuando usted llega a la casa de Dios, ese momento que está en su casa, usted siente realmente que Dios está hablando a su vida. Amén. Así que espero que disponga su corazón. El día de hoy no voy a explicar por qué hemos venido. Eso va a ser el próximo domingo en la mañana. Si quiere saber, venga y traiga visitas. Amén. Amén. Eso así me gustó, ¿cierto? Vamos a explicar bien el próximo domingo lo que venimos a hacer. Hemos traído también un regalo para la iglesia y damos gracias a Dios por permitirnos compartir hoy su palabra. Muy bien. Voy a darle el título del mensaje. Y qué bueno es que usted hoy venga a la iglesia con el propósito de aprender un poco más de Señor. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Ahí encontramos una historia de un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre, mis queridos hermanos? ¿Cómo se llama? Esteban, ¿cierto? Y no sé si su Biblia lo dice, pero mi Biblia dice el sermón de Esteban. El sermón de Esteban. Y en base a este pasaje le he colocado como título a la predicación la importancia de un buen sermón. La importancia de un buen sermón. Usted dirá, pero pastor, ese tema es para predicadores, ese tema es para pastores. ¿Por qué tiene que dar un tema que diga la importancia de un buen sermón? La Biblia nos enseña que nosotros somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. La Biblia enseña que es responsabilidad de cada creyente ser la luz y la sal de la tierra. Amén. Nosotros somos ese resplandor de Dios en el mundo con el propósito de que el mundo conozca a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Usted lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, si usted cree eso, va a entender que nuestras vidas son un sermón a diario. La gente ve en nosotros a Cristo Jesús o la gente no ve en nosotros a Cristo Jesús. Es fácil decir yo creo en Dios. Si usted le pregunta a una persona en la calle, ¿cree en Dios? ¿Qué le va a responder la persona? Sí, yo creo en Dios, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Demostrar que mi vida es una vida consagrada al Señor tiene que ver justamente con la esencia de un buen sermón. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Mire lo que dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual siervos serán. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. ¿Escuchó bien? 75
personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro a precio de dinero, compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros niños, a nuestros padres, a fin de que pusiesen a muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació ¿quién? Y fue agradable. Le hago una pregunta. ¿Sabía Esteban de lo que estaba hablando? ¿Sí o no? ¿Conocía? ¿Qué nombra? ¿Lugares? ¿Qué nombra? ¿Personas? ¿Qué más nombra? ¿Fechas? ¿Hechos? Vemos a un hombre que era un conocedor de la palabra de Dios. En primer lugar, un buen sermón debe ser bíblico en su contenido. Debe ser bíblico en su contenido. Aquí vemos a Esteban hablando de Abraham, ¿sí o no? Habló de José, ¿está de acuerdo? Habló de Moisés. Y fíjese que después usted sigue leyendo, él habla también inclusive del tabernáculo. O sea, es tan impresionante el conocimiento de Esteban, que Esteban estaba demostrando con poder y autoridad que era un hombre conocedor de la Biblia. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Dónde lo dice, hermano querido? Al que madruga, Dios le ayuda. ¿Y dónde la Biblia dice eso? Ahí, por ahí, pastor, usted sabe más que nosotros. Si me puede dar un poquito de retorno, te lo agradecería, ¿eh? Qué interesante el concepto. Qué interesante saber que una persona tiene la capacidad de conocer la Escritura. Ahora, aquí está lo interesante. Vuelva un poquito más atrás conmigo, por favor, al capítulo 6, y dice el versículo 1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? Dígalo fuerte, ¿qué cosa? La palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, ¿y qué dice más? Y en el ministerio de la palabra. Preste mucha atención. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron ¿a quién? ¿Quién fue el primero? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A ver, hermanos queridos, ¿quiénes no tenían que dejar el ministerio de la palabra? ¿Quiénes? Los apóstoles. Los apóstoles no tenían que dejar el ministerio de la palabra. Ahora, esto es lo interesante, mis amados hermanos. Ellos no dejaban el ministerio de la palabra y eligieron a varones que se encarguen de servir las mesas. En otras palabras, de limpiar la iglesia, de hacer construcción, de encargarse de la mantención del escenario, de visitar a los pobres, a las viudas en sus tribulaciones, y que los apóstoles, en este caso los pastores, se dediquen a la oración y ¿a qué más? A la enseñanza de la palabra. Pero en el capítulo 7 encontramos a un Esteban que, a pesar de que su cargo era pastor, ¿era pastor? No. ¿Qué era él? Un diácono. Porque un diácono es un servidor, no es el que dirige la iglesia, es un hombre que estaba para servir dentro de la iglesia, pero ¿era ignorante? Tenía conocimiento. No sé si me puedes bajar el púlpito aquí, te agradecería, me escucho muchísimo mejor acá abajo. ¿Sabe qué es lo interesante con esto, mi querido hermano? Que a veces nosotros pensamos, mire pastor, colóqueme en cualquier área. Total, yo no conozco mucho la Biblia y en cualquier lugar yo me conformo. Esa no debe ser la conducta de un creyente.
Un creyente verdadero, consagrado a Dios, tiene que conocer la Biblia. Él sabía de Abraham, de José, de Moisés, de Jacob, de los patriarcas, de cuánto tiempo estuvieron en Egipto, cuánto tiempo ellos pasaron hambre, todas las circunstancias. Inclusive describió a plenitud el tabernáculo del Antiguo Testamento. Siendo un diácono, me demuestra a mí que todo buen sermón se propaga a través de cualquier hijo de Dios. En otras palabras, nuestras vidas deben ser un reflejo de conocer la Biblia. ¿Cuánto conoce usted la Biblia? No, pero conocemos todos los jugadores de la selección. Conocemos todos los jugadores del Colo y de la U. Conocemos, hermanos queridos, todas las marcas de auto. Todas las herramientas que existen. Conocemos un montón de programas de computación. Sabemos cuáles son las últimas descargas. Sabemos cuáles son los últimos programas. Sabemos cuáles son las últimas teleseries de la moda, a tal punto que no sabemos los nombres de todos los personajes. ¿O no, mis queridos? ¿Cuánto conocemos de la Biblia? Un buen sermón debe ser bíblico ¿en qué? En su contenido. Y fíjese lo que hace la Biblia. En primer lugar, debemos usar bien la Biblia. ¿Por qué? Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice la Escritura. ¿Está conmigo? Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, y que dice al final, dígalo fuerte, que usa bien la palabra de verdad. Cuando yo era pentecostal, había un versículo que me lo sabía de memoria. Mateo 24:13. ¿Qué dice? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y yo decía, tengo que perseverar, porque si no persevero, no soy salvo. Y cuando comencé a estudiar la Biblia, me di cuenta que el contexto del pasaje no es este tiempo, sino el tiempo de la tribulación. En otras palabras, ¿se aplica a mi vida? No se aplica a mi vida. Ahora, eso no me desliga de responsabilidad de que por sus frutos los conoceréis, de que el que es verdadero hijo de Dios debe mostrar verdaderos cambios en su vida. Amén. Pero la Biblia debe ser bien utilizada. Hermano, cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, Dios hace una excepción ahí. Si usted está casada con un incrédulo, la Biblia dice no se separe al menos que él quiera. Y hay iglesias que recomiendan sepárese porque su esposo es incrédulo. No, mis queridos. Hay tantos principios en la Biblia. De hecho, le lanzo una para que usted se le remueva el piso. ¿Usted sabía que la iglesia no es la encargada de disciplina? ¿Sabía que la iglesia, según Gálatas capítulo 6, versículo 1, es la encargada de la restauración? El encargado de la disciplina es y siempre será ¿quién? Dios. Dios disciplina a sus hijos. ¿Y la iglesia qué hace? ¿Cuál ministerio? El de la restauración. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, ¿qué dice la Escritura? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Conoce bien la Biblia? No le digo que el conocimiento va a ser completo, porque la Biblia es un libro inagotable y toda la vida, inclusive en el cielo, seguiremos aprendiendo de la palabra de parte de nuestro Dios. Pero hay padres que le dicen a sus hijos, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero también la Biblia dice, no los provoquéis ¿a qué? A ira. Y es fácil provocar a un hijo a ira. Así que conjugar los conceptos de la Biblia nos hace tener un buen sermón en nuestras vidas. En segundo lugar, debemos mantenernos firmes en la verdad. Filipenses 2:16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Dice la Escritura, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Ha escuchado ese asunto que dicen, mira, total es para Dios? ¿Ha escuchado eso? Pero no importa, hermano, total es para Dios. Dios es un Dios de excelencia, amén. Dios es un Dios de plenitud, amén. Dios hace las cosas más o menos, casi buenas o perfectas.
Así que si Dios es un Dios de perfección, yo debo perfeccionarme en la palabra. Debo ser un hombre que cuando diga lo que digo, tenga base bíblica en su contenido. Nuestro mayor problema, mis amados hermanos, es que hemos pensado que ciertas metodologías transforman a la sociedad. Apenas llegué aquí a Chile el día martes, nos fuimos aquí al Paseo Humada con mi esposa. No sé a qué fuimos, pero algo fuimos, ¿ya? ¿A qué fuimos, Greta? No me acuerdo, ¿ya? Algo andábamos haciendo ahí, puras cositas así como de matrimonio, ¿cierto? Y resulta que de pronto a la distancia escucho un banjo. Yo no escuchaba un banjo, hermano, le prometo, hace más de 15 años. Y yo de pronto escuché un banjo. Ven a él, ven a él, ven a él, ven a él, pecador. Y veo como 50 personas caminando con faldas bien largas, pelos bien largos, todas canosas, todo full corbata, caminando y gritándole a la gente las canciones. Y dije, dos cosas. Número uno, son valientes. Número dos, hay ignorancia. Porque los tiempos han cambiado. Y si queremos ganar a la gente, tenemos que pensar, mantenernos firmes en la Biblia, pero permitir que nos alcance, yo diría, el modernismo. Mire, uso una tablet para predicar. ¿Qué se usaba antiguamente? Un papiro. Abran sus papiros, por favor. Las cosas han cambiado, mis queridos hermanos. En tercer lugar, debemos atesorar en abundancia la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Sigue conmigo o no sigue conmigo? Amén. ¿Se me durmió? ¿No? Ok, muy bien. Dice el capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia, ¿qué dice? En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este pasaje es clave, subráyelo. ¿No le ha pasado a usted que a veces estamos discutiendo cosas con hermanos y tomando decisiones y lo menos que estamos preguntando es, ¿qué dice la Biblia? Y opinamos, y opinamos, y opinamos, y decimos. ¿Sabe que yo entendí algo? Por lo menos en nuestra iglesia, vamos a decidir lo que la Biblia diga. Vamos a someternos al concepto de la palabra. Por eso debe atesorarse en abundancia la palabra de Dios. Han habido muchas ocasiones que como líderes de la iglesia no sabemos qué decidir. Le digo a Carlos, le digo a Juan y a Juan Carlos y a cada uno, váyanse a su casa, busquen en la Biblia, porque en la Biblia tiene que haber una respuesta para esta problemática que estamos viviendo. Y nos pasó, hermanos queridos. Yo le compartía, no sé si al pastor o a Hugo, no sé quién ya. Guayaquil, como ciudad, y Ecuador como país, tiene un 68% de divorcio. ¿Alto o bajo? ¿Demasiado elevado? Claro, porque llevamos ya más de 15 años con una ley de divorcio tan abierta que tú llevas 2 testigos y te divorcias así. Entonces a nuestra iglesia comenzaron a llegar muchas parejas conviviendo porque tenían un primer matrimonio. Tuve que tomar una decisión. ¿Cuál fue? Preguntarle a Dios qué dice su palabra. Y no estoy diciendo esto que las iglesias deben apoyar el divorcio, pero las iglesias deben apoyar el orden. Y la palabra de Dios enseña que existe el divorcio. ¿Sabía usted eso? El divorcio sí existe en la Biblia. Y si Dios lo permite. Y si hay casos específicos donde Dios dice, ok, aquí lo permito. Ahora, distintos son los requisitos para mí como pastor que para el resto de la congregación. Y me puse a pensar, hermano querido, si Dios permite el divorcio, entré en este dilema, y es un dilema que yo entré en mi mente y ¿cómo se dice el término? Me afligió tremendamente. Si es permitido por Dios el divorcio, ¿es permitida la segunda nupcia? ¿Sí o no? Sí, Dios la permite. Y ahí entró mi tercer dilema. ¿Y cómo los casamos? Esa fue la gran pregunta.
Mire, hermana, usted es de segundas nupcias o de primeras nupcias. De primera, ¡ay! Bombos y platillos. La hermana se casa, aleluya. Usted, hermana, es de primera o segunda. Segunda, calladito en esta sala de clase, aquí nomás, que nadie lo sepa. Marido y mujer, ya, váyanse. Y entendí algo. Que si la palabra de Cristo mora en abundancia en mí, debo someter mi emoción, mi tradición, mis prejuicios a lo que la Biblia dice. Me encanta como Jesús le dijo a la mujer samaritana, mujer, dame agua. Le dice, pero tú eres judío y le pides a una samaritana que te dé agua. Si tú supieses quién te pide agua, le dirías a él, dame tu agua y salpicaría agua para vida eterna. Pero en medio de la conversación la mujer no entendía nada y Jesús le dice, ¿sabes qué? No hablemos más, anda y llama a tu marido. De ahí nos quedamos. La mujer dijo, Señor, tengo un problema. 5 maridos. Ella dijo, Señor, no tengo marido. Jesús le dice, muy bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, bueno, hay 2 alternativas. Se divorció varias veces o era una mata marido, ¿cierto? Yo no sé cuál era la situación, pero la Biblia deja bien claro que el que ahora estaba viviendo con ella, ¿qué no era? Su marido, no estaba casada. Dios en su palabra, mis queridos hermanos, tiene respuesta para todo. Entonces, cuando usted se hace un sermón, cuando usted vive la vida cristiana, cuando usted quiere solucionar problemas, cuando quiere vivir una vida piadosa, la única forma de poder vivirla es saber qué dice la Biblia. Es saber qué dice Dios en su palabra. No importa cuánto le enseñó la cultura, no importa cuánto le enseñó la tradición. El cristiano consagrado dice, yo voy a vivir conforme al libro santo que es la palabra de Dios. Y ahí usted se transforma en un sermón viviente. Y la gente puede ver a través de usted que realmente no hay prejuicios, no hay religiosidad, sino que hay verdadera libertad, porque la Biblia, el libro de Dios, da verdadera libertad. Amén, mis amados. Pero si un creyente, vuelvo al tema anterior, decide divorciarse teniendo la luz, es otra cosa. Otra cosa. Y ese tema se lo dejo al pastor Rodrigo que lo toque otro día. Pero es totalmente diferente, porque el mundo está en tinieblas y los creyentes tenemos luz. Amén, hermanos. Ok, ¿cómo predicar un buen sermón? En segundo lugar, un buen sermón debe ser cristocéntrico. Debe ser cristocéntrico. Volvamos a Esteban, nuestro paladín de esta noche, un hombre de ejemplo para nosotros. Capítulo 7, versículo 44. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Mire lo que dice el versículo 46. Este halló gracia delante de ¿quién? Delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Mire lo que dice el versículo 51. Duros de cerviz. Al momento, hermano. Esteban, ¿a quién le está predicando? A los judíos. Y si usted lee todo el capítulo 7, la pregunta es, ¿estaban atentos, sí o no? Muy atentos. Le pregunto, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Sabe por qué ellos estaban atentos? Porque hasta este punto del mensaje, Esteban en ningún momento había nombrado a Cristo. Durante todo el sermón, él habló de lo que hizo Abraham, de lo que hizo Jacob, de lo que hizo Isaac, de lo que hizo Moisés, del tabernáculo, de cómo el pueblo vivió la esclavitud, y todos los fariseos y todos los judíos estaban totalmente atentos. Fíjese cómo comienza el 51, dígalo fuerte. ¿Duros de qué? Pregunta, ¿lo retaron? ¿Se enojaron? No, no se enojaron. Sigamos leyendo. E incircuncisos de corazón y de oídos.
¿Lo hicieron callar? No. A ver, ¿por qué no lo hicieron callar? Aún él no nombraba ¿qué cosa? A Cristo. Moisés muchas veces exhortó al pueblo duramente y el pueblo ya estaba acostumbrado a que se les exhorte duramente. Así que para ellos el sermón de Esteban era un sermón común, digno de escuchar y digno de atender. Fíjese lo que dice después. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Qué dice? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. Ay, ay, ay. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. En el momento que Esteban nombró a Cristo, comenzaron los problemas. ¿Sabe cuál es un buen sermón? Cuando tu vida es un reflejo de Cristo. Cuando tú en todas las áreas de tu vida reflejas a Cristo. Cómo hablas, cómo te vistes, de lo que participas. Tengo amigos míos que viven en Estados Unidos y el 31 de octubre pastores participan del Halloween. ¿Cómo puede ser que hombres que han recibido la luz digan, es que eso es cultural? Es que eso es parte de nuestra cultura. No, mis amados hermanos, nosotros marcamos la diferencia y somos un pueblo cristocéntrico. Un día estábamos en la escuela de nuestro hijo y había una actividad del programa educativo de Timoteo. Y salen unas niñas a bailar y una canción así como esta, tipo reggaetón, la vecinita tiene antojo. Y la directora aplaudiendo. Y yo me la acerco y le digo, directora, se llamaba Vaca, de directora Vaca. Aiza de Vaca. Le digo, señora Vaca, le digo. Yo siempre le decía señora Vaca. Le digo, ¿está escuchando la letra? Y dice, no, escúchela. Y le hice parar las palmas. Y la mujer escuchó. La canción decía cosas muy obscenas con respecto a la mujer. Le digo, ¿por qué usted permite esto? ¿Sabe? Le digo, si yo presentase un programa de Cristo, me lo rezarían. Pero permitimos cualquier basura. Así es el mundo. El mundo permite cualquier basura. Hable de sexo prohibido. ¿Se acuerdan de la canción esa antigua? Tú eres el hombre perfecto. Bueno, que me hace temblar la piel y el esqueleto, pero tienes un defecto. No eres soltero. Y la gente lo corea. O como los cristianos frustrados cantan, lo dejaría todo que te quedaras, mi credo, mi pasado y mi religión. Esos son los cristianos frustrados que les gustan inconversas, ¿cierto? Ahora, cuando usted mira ¿el mundo qué hace? El mundo adora, admira basura. Ahí estaba el Justin Bieber, estaba ahí en Brasil. Y todos los miraban porque se acostó con una prostituta. Y toda la gente, ¡ay! Se acostó con una prostituta. Después, en Colombia, ¡ay! Rayó las calles de Bogotá. A propósito, me encanta Cali. Hemos estado ahí en Cali, qué preciosa ciudad. Sí me entiende, sí me entiende. Estaba ahí Justin Bieber ahí, rayando las calles de Bogotá. Y la gente decía, ¿por qué le da permiso a la policía? Es que él es Justin. Hermano amado, el mundo admira basura. ¿Se acuerda de los Kiss? AC/DC, Alice Cooper, Guns N' Roses, una manga de drogadictos y buenos para nada, pero el mundo entero los admira. No importa cómo sea el ídolo del mundo, cómo viva su vida, el mundo los admira. Hermanos, vaya a su trabajo, compórtese como cristiano, sea un hombre puritano, haga buenas obras, pero nunca nombre a Cristo y usted no tiene problemas. Nombre a Cristo y pierde sus amigos. Nombre a Cristo y capaz que le despiden. Nombre a Cristo y le van a aislar. Es que el problema no son las buenas obras.
El problema no es la vida religiosa. El problema no es que seas una persona que nunca fuma, que nunca toma, una persona que nunca dice malas palabras, no una persona que engaña o no engaña a su mujer. Esos son atributos buenos de un individuo que hasta un inconverso los puede tener. El problema está cuando usted decide identificarse con el nombre de Cristo. Cuando Esteban nombra a Cristo, estos hombres le crujieron los dientes y dijeron: no vamos a tolerar más tu mensaje. Por eso el cristianismo es una vida contracorriente. Y por eso en Antioquía los llamaron cristianos por primera vez, porque ellos se identificaban en todas las áreas de su vida con Cristo Jesús. Nosotros vivimos, y le decíamos aquí en el otro día, en una ciudad tropical. Y este calorcito de ahora, hermano, pues no es nada. Este calor de ahora, vaya a Guayaquil en enero y febrero. Se la regalo, hermano querido. Se la regalo. En Cali tampoco, sí, pues en Guayaquil le gana. Le digo algo, hermano querido. Aunque sea una ciudad muy calurosa, yo no permito en la iglesia que las mujeres vayan provocativas. Como pastor me paro firme y desde el púlpito constantemente les digo, y yo les digo, y no se olvide que yo reviso su Facebook. ¿Sí o no? Hermano, sí, como dice el pastor Rodrigo, de la abundancia de tu corazón, habla tu Facebook. Sería bueno que usted ponga su fake en el book, ¿cierto? Sería mucho mejor, ¿sí o no? Ahora, qué curioso con esto, mi amado hermano. Cuando usted decide predicar un mensaje con Cristo, las cosas cambian. 3 cosas. Número 1, Cristo nos libra de la condenación. ¿Qué dice Romanos 8:1? Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Sigue conmigo? Amén. Diga un fuerte amén. Amén. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en... La Biblia dice que nosotros fuimos libertados de la condenación. Antes de Cristo mi vida era una perdición. En el momento que Dios me permitió tomar la decisión, porque Dios le permite a todo ser humano tomar una decisión, y algunos reciben, otros rechazan, pero el que recibe a Cristo desde ese momento, hermano querido, en usted ya no hay más condenación. Gloria a Dios por eso. Si usted fue violada cuando era niña, cuando llega a Cristo, Cristo crucifica esa violación y le hace nueva persona. Si usted era un mentiroso impedernido, si usted era un sinvergüenza, un descarado, un ladrón, yo no sé cuál era su condición, pero la Biblia dice que Cristo crucificó en la cruz mi condenación y hoy me dio una libertad que jamás pude expresar en el pasado. Bien dice la canción, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su gracia me ha lavado todos mis pecados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la... Me encanta, me encanta. ¿Por qué? Porque yo entiendo, hermano, yo estaba condenado, hermano, merezco el infierno y hoy tengo vida eterna. Yo no sé si usted está sentado aquí por costumbre. Hoy estoy en la casa de Dios, porque para mí no hay mayor regalo que la vida eterna que Cristo me dio. Él me dio libertad y le rindo mi vida a Dios en tributo de gratitud. Amén. En segundo lugar, la unidad está en Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Dice la Escritura, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en ¿quién? Y mira lo que dice el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos uno en Cristo. Mire, yo no sé cómo Cristo lo hace, pero aquí ya vemos en este momento chilenos, ecuatorianos, colombianos. ¿Hay peruano aquí? ¿Quién es peruano? Sí, en serio, hay peruanos. ¿Qué más hay aquí?
¿Quién es mexicano? ¿Tú eres mexicana? Estuve en México, allá en Matamoros. Estuvimos comiendo ahí. ¿Tú eres de Matamoros? Ah, ya, ahí con mi esposa estuvimos ahí comiendo unos ricos frijoles, todos picantes. No te cuento qué pasó después, pero fue terrible. ¿Hay otro país aquí representado? ¿Eres argentina? Che, viví 3 años en tu país. Comete un punch. Qué precioso, hermano querido. Me encanta Neuquén, San Martín de los Andes. Qué precioso. Aún guardo como tesoro esas únicas fotos que me quedan de Argentina. Mire, ¿cómo puede ser que en este lugar hayan personas de Colombia, de Perú, de México, de Ecuador, de Argentina, algunos chilenos por ahí? Hermano querido, Cristo nos da unidad. Es que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay peruano y chileno. Eso es lo que está diciendo Cristo. No hay argentino, chileno, no hay mexicano y norteamericano, hermano querido. Somos uno en Cristo. Cristo cambió nuestra mente. Y hoy donde yo vaya, yo encuentro a mis hermanos en Cristo Jesús. Hermano, he predicado, no se imaginan cuántos lugares. Y hay lugares que llego y pareciera que yo fuese el pastor de la iglesia. Le cuento una anécdota muy especial. Me invitó un seminario teológico a dar una predicación de clausura del seminario. Se graduaban 180 alumnos, tiene 300 alumnos el seminario. Y es un seminario de una iglesia sencilla. Hermano, yo quedé impresionado con la cantidad de alumnos. Así que la llegada era a las 7 y yo llegué 1 hora antes. Me gusta llegar antes. Aquí no puedo por culpa de mi hermano Hugo, así que no me culpen a mí, cúlpenlo a él. Y resulta que yo llego 1 hora antes y me siento en tercera fila en el seminario. Y ya empezó a llegar la gente, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó, se llenó. Y como soy chiquito, quedé tapado en medio de toda la gente. Y estaban todos en el púlpito, los pastores, los líderes, y estaban a punto de hacer la graduación y todo eso. Y yo veía que seguían y cantaban otra canción y otra canción. Y yo decía, ¿por qué cantamos tanto? Hasta que el director pasa y dice, ¿hay algún pastor que esté aquí con nosotros? Queremos invitarlo, que pasen y se sienten adelante. Así que yo pasé, y cuando salí de medio de la gente, el hermano dice, Pastor Zúñiga, sí, por fin lo encontramos. Estaban cantando porque no veían al chiquito, ¿cierto? Y como no fui con corbata, sino que fui con guayabera, la gente no se prestaba atención de eso. ¿Sabes lo que me gustaba, hermano querido? Que yo veo cuando Cristo llega a la vida del individuo. Hermano, yo encuentro a un pueblo, hermanos, en todo lugar. Miren, mis hermanos pentecostales son mis hermanos presbiterianos son mis hermanos cuadrangulares son mis hermanos bautistas son mis hermanos. Hermano, Dios no tiene denominación, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y eso es lo importante, iglesia amada, amén. Número 3, la vida se vive en Cristo. Segunda de Timoteo 3:12. 10 minutos más, pastor, ¿está bien? ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:12. Mire lo que dice la Escritura en Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. ¿Cómo predicar un buen sermón? ¿Qué es un buen sermón? Se vive a través de Cristo. La vida se vive en Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra, los diáconos... creo que me equivoqué. Los diáconos... No, sí. ¿Puede ser Primera de Timoteo? Ah, no, Segunda de Timoteo, está bien. Estaba en Primera. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice? Persecución. ¿En quién se vive la vida? En Cristo. No la viva en Cristo y el diablo le deja tranquilo. Olvídese de Cristo y el diablo le deja tranquilo. Maquille la contabilidad, mienta en su trabajo, haga cualquier cosa que no esté de acuerdo a Cristo y le aseguro que el diablo le deja tranquilo. Eso sí, siempre le pasa factura. Siempre le pasa factura. ¿Sabe lo que me gusta de esto? A mí me encanta lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, un texto que usted conoce. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Le pregunto, le voy a hacer una pregunta y usted va a responder bien fuerte amén si es verdad. Si no es verdad,
quédese callado, no abra su boca para nada. ¿Es feliz? Gracias, mi amor. Dije un fuerte amén. ¿Es feliz? Ahora, ¿quién puede demostrarlo con mucha plenitud? ¿Es feliz? Ahora, ¿quién puede demostrarlo con extrema alegría? ¿Es feliz? ¿Sabe lo que me gusta de esto, hermano querido? Si en mí hay vida en abundancia, significa que hay Cristo en abundancia. Porque Cristo es el todo. Por eso usted siempre repite Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puedo en Cristo? Enfrentar cualquier adversidad. El contexto del pasaje son las situaciones económicas, pero el creyente en Cristo Jesús puede enfrentar cualquier adversidad. En tercer lugar, para ir terminando en esta noche, ¿le está hablando Dios? Dijimos que un buen sermón debe ser, en primer lugar, ¿cómo debe ser? Bíblico en su contenido. Número 2, debe ser Cristo-céntrico. Y en tercer lugar, un buen sermón debe ser vivencial. ¿Cuál es el paladín que estamos usando, hermano, en esta noche? Esteban. ¿Y Esteban predicó un mensaje con la Biblia? ¿Sí o no, mis queridos hermanos? Con Biblia. Segundo, ¿habló de Cristo? Ahora, ¿a quién le habló de Cristo? A los fariseos. ¿Él sabía que se arriesgaba al hacerlo? Claro que sí, mis queridos. Pero en tercer lugar, Esteban tomó una decisión. Mira lo que dice el capítulo 7, versículo 54 de Hechos. Capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cuántos desean ver la gloria de Dios? Yo anhelo ver la gloria de Dios, y no solamente cuando muera, la quiero ver cada día. Quiero disfrutar su gloria en mi vida. Mira lo que dice el texto después. Dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Por qué arremetieron? Porque habló de quién, pero no solamente habló, lo vivió. Y él dijo, yo estoy dispuesto. Y mire lo que dice el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Usted conoce, ¿quién es él? Nuestro hermano Pablo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió. Nosotros tenemos un misionero en Kazajistán. Y hace un mes atrás nos sentamos por Skype a conversar. Kazajistán es un país 98% musulmán, donde es peligroso hablar de Jesús. Resulta que él tenía un compañero de misiones, y como él tenía amigos en la policía, lo llamó la policía al amigo de Ruslan y le dijo, abandone Kazajistán ahora, porque tenemos buena información que corre riesgo usted y su familia. Así que el misionero tuvo que abandonar Kazajistán y quedó solo Ruslan, el ruso como nosotros le decimos. Nuestro querido Ruslan queda solo, y a este loco se le ocurre la gran locura de hacer un partido de fútbol. Y estaba tan lleno de Dios ahí que se desbocó predicando. Termina de predicar y se le acerca al grupo de musulmanes y le dijeron, ¿tú estás diciendo que Alá no es Dios? ¿Tú estás diciendo que el Corán no es verdad? ¿Tú sabes lo que le implica a una persona aquí decirnos eso a nosotros? ¿Por qué arriesgas tu vida? Nunca más nos vuelvas a decir eso. Ruslan Bay me dice, ora por mí, porque ando paranoico. Salgo a la calle y gente me mira y siento que me van a matar.
A ver, una cosa es estar aquí y una cosa es estar allá. Y yo a veces le llamo y le digo, ¿cómo ha estado tu paranoia? Déjate de broma. No, pues si tengo que hacerte una broma porque te quiero mucho. Ya, me dice. Y siempre agarro la bandera de Kazajistán. Yo tengo una bandera de Kazajistán y la flameo en el Skype. Y le digo, orando por ti. Y se pone a llorar. Hermano, el sermón debe ser vivencial. Si usted no vive el cristianismo a plenitud, va a vivir una vida mundana a plenitud. Va a justificar sus tendencias mundanas, va a justificar su andar mundano, va a justificar sus acciones mundanas. Por eso los hombres casados tienen amantes, por eso las mujeres casadas tienen amantes, por eso hay hijos que consumen droga, por eso hay cristianos que viven con un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. ¿Por qué? Porque aún no decidimos vivir el cristianismo a tal punto que mi vida sea un sacrificio para Cristo Jesús. Si en este momento en Chile es un cambio político, a tal punto que dijesen, está prohibida las reuniones cristianas, ¿qué haría usted? Porque para mí, pastor, le soy sincero, yo soy un pastor sin rodeos. Hoy esto tendría que estar lleno, porque hubo mucho tiempo para descansar, ¿o no? ¿O que usted estuvo 5 horas frente a las urnas intentando votar? No, fue rapidito y vino. ¿Y sus otros hermanos qué? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Tenemos un cristianismo de comodidad. Le cuento una cosa y con esto termino. Usted sabe que se nos murió nuestro joven pastor de jóvenes, ¿cierto? El pastor de jóvenes de nuestra iglesia. La mamá me odiaba por eso. Siempre dijo, usted me está robando a mi hijo. Y cuando tuve que avisarle que su hijo murió, fue lo más difícil para mí. Pero sabe que cuando estábamos en el velorio, la mujer me dijo lo siguiente: pastor, para usted es una prueba. Para mí es una disciplina, porque yo siempre puse a mis hijos en primer lugar. Y ahora que Dios me quitó uno, entendí que el primer lugar lo ocupa Dios. ¿Quién te dio tus hijos? Dios. ¿Quién te dio tu trabajo? Dios. ¿Quién te da salud? Dios. Y Dios puede chasquear los dedos y quitártelo todo. ¿Qué estás esperando? Que Dios te quite un hijo para reconocer que la vida cristiana debe vivirse a plenitud, que tú no puedes vivir con una ambigüedad. ¿Qué estás esperando? Que Dios te mande la misma muerte a tu familia para reconocer que Él tiene toda la autoridad. Un buen sermón se demuestra con un buen estilo de vida cristiana. Pastor, ¿y cómo lo aplico? Sencillo. Llega a su casa, primero, ordénela. Que cualquier visita que llegue, diga, qué linda tu casa. Segundo, piense dignamente, como un cristiano, dignamente. Que la gente pueda ver en usted integridad. Tercero, hable como cristiano. Aunque la gente diga, ya llegó el hermanito, no importa, aleluya. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Y como decía mi abuelita, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Sabe? Estoy convencido de que usted haciendo pequeñas cosas, usted va a marcar la diferencia en un mundo perdido. Yo estoy creyendo que usted está entendiendo. ¿Está entendiendo? Para concluir, un buen sermón no tiene que ver con la elocuencia de un predicador. Un buen sermón es un estilo de vida en conducta, en palabra, en fe y en pureza. Cuando usted le entrega al mundo eso, el mundo va a ser impactado por una generación que refleja a Cristo Jesús. Amén. Póngase en pie.